Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer día del taller de Qiskit. Listo. En este tercer día vamos a hablar del módulo AER. En este módulo nos permite hacer cosas especializadas, digamos. Ayer ya vieron un poco al momento de mandar ejecutar circuitos, pero ahora vamos a ver con más detalle qué es todo lo que nos permite hacer para esas ejecuciones. De lo primero que vamos a hablar es de los simuladores. Qiskit AER nos proporciona una gran cantidad de simuladores. Estos van a servir para diferentes propósitos. Primero hablemos rápidamente de lo que es un backend. Probablemente han escuchado hablar de frontend y backend. El frontend es la parte de un sistema que usualmente es lo que ven los usuarios. La parte que es bonita, que tiene una interfaz gráfica, que permite mandar instrucciones al backend, que es el que se encarga de realizar todas las acciones fuertes, digamos, de un sistema, en donde está la verdadera lógica de lo que tiene que realizar. Entonces, en el contexto de Qiskit, en el contexto de las computadoras cuánticas, el backend le vamos a llamar a esa parte que ejecuta los circuitos, esa parte que nos va a permitir obtener un resultado después de haberle mandado instrucciones que vamos agregando en nuestros circuitos. Y un simulador, pues bueno, el simulador es, antes de que podamos utilizar una computadora cuántica real, vamos a apoyarnos de un simulador para poder ejecutar nuestros circuitos. Una computadora cuántica real, como la que se ve aquí, son muy costosas y no podemos simplemente estar ejecutando constantemente nuestros circuitos en ese tipo de computadoras. Es lento en el sentido de que, por ejemplo, IBM nos permite acceder a sus computadoras cuánticas, pero así como nos lo permite a nosotros, se lo permite a todo el mundo, entonces ese acceso va a estar restringido en ese sentido. Vamos a tener que estar haciendo una fila antes de que nuestra ejecución llegue a ellas. Para eso, antes de que ejecutemos nuestros circuitos en computadoras reales, lo vamos a hacer en simuladores. Estos nos van a permitir afinar los circuitos que estamos diseñando y podemos saber que ya vamos a llegar al resultado que estamos esperando antes de mandarlo a una computadora cuántica real. ¿Qué necesito para hacer esto? El módulo de AER principalmente. Este módulo de AER es el que nos va a incluir muchas funciones y clases para poder realizar estas cosas. Y bueno, obviamente de manera básica necesitamos la clase Quantum Circuit y la función transpile, que ya hablaron de ella ayer. Entonces veámoslo en acción. Ahí se ve, o le hago zoom mejor. Ahorita hablamos de eso que está ahí arriba. Entonces lo que necesitamos es el módulo AER, efectuamos el import. Y lo primeritito que le podemos preguntar, o más bien debemos preguntarle a AER, es ¿qué pone a mi disposición? Y yo le digo, a ver, dime qué backends tienes para mí. Entonces le pregunto con esta función y nos va a dar una lista de los backends disponibles. El principal, como se puede ver, es AER Simulator, que a su vez tiene diferentes simuladores con diferentes formas de presentarnos la información. Estos de acá, QASM Simulator, State Vector Simulator, Unitary Simulator, se mantienen por retrocontabilidad, porque, por ejemplo, este QASM Simulator también lo puedo obtener con AER, el State Vector Simulator también lo puedo obtener con AER, pero inicialmente existían estas clases y ya luego decidieron juntarlas todas abajo de AER Simulator. Para conocer los detalles profundos, aquí les puse una liga a cada uno de la API, en donde pueden conocer exactamente todas las posibilidades que se les puede enviar de parámetros para crearlos. Y aquí vamos a ver los principales. También ayer ya se mencionó la parte de las compuertas disponibles por backend. Aunque estén simulados,
no por ello vamos a tener absolutamente todas las compuertas disponibles. Para que lo tengan en cuenta al momento de elegir uno u otro simulador y posteriormente elegir uno u otro dispositivo real. Los otros AER, su objetivo es proveernos de estos simuladores. Entonces nosotros podemos, de uno que le solicitemos en particular, pedirle su información o cómo está configurado. Aquí está la lista de compuertas, por ejemplo. Este es uno de los simuladores más usados, por ende tiene, no voy a decir que todas, pero sí muchas compuertas. También podemos obtener información como su versión, cuántos qubits tiene 31, aunque es simulado, está limitado a una cantidad de qubits. Y en particular este, que se llama AER Simulator, no soporta los pulsos que revisaron ayer. Y para recordar, lo que necesitamos es el simulador. Idealmente hacemos el transpile de nuestro circuito para asegurarnos de que las compuertas que le incluimos van a estar disponibles en este simulador. Este paso puede ser omitido si sabemos que nuestras compuertas son básicas. Y una vez que lo mandamos a ejecutar, le pedimos los resultados. Estos resultados los vamos a obtener como una cantidad de conteos. Aquí no está puesto porque por default la cantidad de ejecuciones que hace el método run va a ser de 1024 shots, se le llama el parámetro. Entonces, si nosotros contamos, bueno, aquí a este nivel la información son las probabilidades de lo que nos está regresando este circuito. El circuito, aunque no lo estoy dibujando, nada más por ver que le estamos agregando la H y el control not, sabemos que es un estado de Bell, entonces vamos a tener la mitad de los conteos en 0, 0 y la otra mitad en 1, 1. Importante lo de transpilar un circuito, como se mencionó ayer, todo lo que está sucediendo al hacer esta ejecución, y es importante revisar la API cuando ya queremos utilizar este tipo de funcionalidades de manera más avanzada, ¿no? La API cambia constantemente conforme cambian las versiones de Qiskit, entonces es bien importante consultarla para siempre estar al día, porque de una versión a otra no la cambia, ¿no? A veces ya no voy a mandarle el mismo parámetro, ya no está en esa función, está en otra. Entonces tenemos que estar muy al pendientes de esa API actualizada, y para ello están las páginas de Qiskit que sí mantienen actualizadas. Nosotros podemos obtener el resultado final de nuestra ejecución, pero también podemos obtener los pasos intermedios que ocurrieron con este método de getMemory. Entonces, a modo de ejemplo, aquí mandamos ejecutar el circuito solamente 10 veces, y a la hora de que yo le pregunto la memoria, me dice, la primera vez obtuve este resultado, la segunda la última vez obtuve este. Entonces yo puedo conocer exactamente qué pasó en cada uno de esas 10 iteraciones. Muy importante y útil este método si lo que queremos es entender los pasos intermedios. Nosotros también tenemos, como les mencionaba, el backend del simulador principal es AER Simulator, y este nos provee de diferentes métodos de simulación. Entre ellos está el Simulator Stabilizer, Simulator State Vector, Density Matrix, Matrix Produced State, etcétera, que nos dan acceso a diferentes cosas, pero en general la ejecución entre ellos debería funcionar, o más bien si lo hace, si funciona de manera igual, digamos. No porque use uno u otro voy a estar obteniendo resultados diferentes, no, eso no va a pasar. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, al ejecutar en los diferentes métodos de simulación, cómo voy a obtener prácticamente el mismo resultado para nuestro circuito de Bell. Parte de las cosas que podemos utilizar, que podemos especificarle a los simuladores, es la precisión con la que queremos que ejecute las operaciones, digamos. Y eso puede afectar las ejecuciones, por supuesto. Si nosotros le pedimos una precisión muy alta,
pues al momento de hacer las operaciones. Cuando digo operaciones me refiero a las multiplicaciones de matrices, porque eso es lo que está pasando atrás. Tomamos la representación de un estado en un vector que multiplicamos por la matriz correspondiente de las compuertas que le estamos aplicando. Entonces, todas esas operaciones, todas esas multiplicaciones, sumas, etcétera, las podemos especificar con este parámetro de precisión y así van a ser realizadas. E insisto, ¿va a tener un impacto en el performance? Pues claro que sí. Nosotros podemos con los simuladores, dependiendo del simulador, conocer, bueno, aquí le llaman guardar las diferentes representaciones que tenemos. Por ejemplo, le podemos dar .safe state vector y lo que nos va a hacer es guardar justamente el estado del circuito en donde lo queramos. Puede ser hasta el final y también puede ser en medio. También le podemos pedir que nos lo guarde a nivel de la matriz de densidad o al nivel de la matriz unitaria que representa al estado. Y para ello, veamos el ejemplo. Creamos nuestro estado de Bell y después de ejecutar, le pedimos, dame el vector de estado. Pero para pedírselo, primero tengo que decirle en qué momento quiero que lo guarde. En este caso, justo después de aplicar las compuertas que yo quiero, le doy Save State Vector y en ese momento lo va a guardar y cuando yo se lo solicite, después del run, es que lo voy a obtener y lo puedo visualizar. En este caso, estamos utilizando una función que se llama State City. Parece que lo hicieron nada más por la forma en la que se ve, la semejanza de estas barras que parecen edificios, de ahí el nombre, pero lo que nos está pintando es cómo se ve la matriz de densidad. Por ahí hay una liga y de todas maneras una matriz de densidad está dada básicamente por esto, esta multiplicación del bra por el ket del estado. Entonces esto nos da una matriz y aquí está dicha matriz, como es de 2 por 2, entonces como tenemos 2 qubits, los estados están representados por vectores de 4 elementos, entonces la matriz es de 4 por 4 y las alturas de las barras es en donde estamos teniendo información. En este caso la estamos teniendo en 0, 0 y 0, 1, ¿no? Ay, perdón. Y parte del plot state city es que nos pinta la parte real y la parte imaginaria por separado. Así como le podemos preguntar el vector de estado, también podemos preguntar por la matriz unitaria. Al momento de que tenemos nuestros 2 qubits y les aplicamos compuertas, nosotros tenemos esto de aquí, luego aplicamos la H, luego aplicamos el CNOT, ¿no? Entonces, inicialmente aquí tenemos el estado 0, 0. Después de aplicar la compuerta H, vamos a tener un estado diferente. Aquí a esta altura vamos a tener una phi, y a esta altura vamos a tener una phi 2. Y al final de ello, ya fuimos modificando a nivel de matrices y vectores, dadas las operaciones que implica estas compuertas, y le podemos pedir que ahora nos dé la representación de la matriz unitaria de todo esto que se estuvo haciendo. Pero al final, porque al final es cuando se está haciendo este safe unitary. Y así como les dibujé el circuito de ahorita, podemos guardar lo que está pasando en diferentes puntos. Puedo guardar el estado en este punto, en este otro punto, en este otro punto, y lo puedo irle dando diferentes nombres, como aquí. Entonces le voy dando safe state vector cada vez, y una vez que ya terminé, le puedo pedir que me dé todos los estados guardados y ya puedo conocer qué está pasando en cada punto dentro de mi circuito. Esto va a resultar muy útil al momento de estar debugueando
nuestro circuito y entender qué está pasando con cada compuerta que le estamos agregando. Nosotros también AER nos permite inicializar o más bien indicar un estado en particular en el momento en el que queramos, y para ello lo podemos hacer tanto indicándolo en forma de state vector o en forma de matriz unitaria o en forma de matriz de densidad. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, tenemos la generación de un estado de forma aleatoria y después ejecutamos, bueno, más bien creamos el circuito y le indicamos cómo queremos que inicie con set state vector. Luego guardamos el estado para conocerlo. Ya sabíamos hacer esto de lo anterior. Y entonces después de ejecutarlo ya podemos solicitar justamente ese estado, ¿no? Aquí no le aplicamos ninguna compuerta, pero podríamos haberle aplicado compuertas de forma intermedia, y también podemos hacer el set state vector después de aplicar compuertas, a modo de un tipo de reset. Nosotros también podemos utilizar el método initialize. A diferencia del anterior, del set state vector, el initialize sí funcionaría en un dispositivo real. De ahí la importancia de mencionarlo. El state vector nos sirve en los simuladores, como lo que hemos estado hablando. Y el initialize nos sirve en simuladores y en dispositivos reales. También podemos iniciar, como ya lo mencioné, con el set density matrix, y la matriz de densidad, pues para el caso de un circuito de 2 qubits va a ser una matriz de 2x2, perdón, de 4x4, y debemos asegurarnos de que cumpla que es una matriz de densidad, es decir, que venga de ser generada por estos estados, más bien por estas operaciones del estado, y nosotros sabemos que este estado debe estar, su longitud total debe valer 1. Entonces, por eso en este ejemplo estoy usando este Random Density Matrix, que ya se encarga de validar todo eso. Porque si yo simplemente genero 16 números aleatorios, no van a cumplir que sean una matriz de densidad. Este es otro ejemplo, así como tenemos el set Density Matrix y el set State Vector, podemos utilizar set Stabilizer, y este es un tipo específico particular de estado que es estabilizador de Clifford. Para más detalles ahí está la liga, y la manera es que tenemos que mandárselo como un tipo Clifford válido, y este paquete nos permite generar esos estados aleatorios. Ahorita los estamos usando a modo de ejemplo, pero generar estados aleatorios y diferentes representaciones también puede servir para validar que tu circuito está funcionando, ¿no? Tú haces un circuito y quieres que funcione de manera general, entonces lo ideal es que de manera aleatoria le metas esos inputs y estés obteniendo el resultado consistente cada vez, ¿no? O lo esperado de tu circuito. Igual funciona sed unitary. La matriz unitaria tiene que representar un estado válido, por eso no nada más saco números aleatorios, sino lo uso de este paquete Qiskit que nos ayuda a esa parte de generar estados aleatorios. Y esto es un overall de lo que podemos hacer con los simuladores. En realidad es bastante más amplia la API de simuladores, y para todos los detalles no hay nada como consultar esa API directamente. Pero con esto ya podemos trabajar y diseñar un circuito cuántico y aplicarle diferentes formas para simularlo y diferentes inicializaciones, como estas formas de iniciar los circuitos, y ya nos permite trabajar, ¿no? con nuestros circuitos. Idealmente, o más bien la mayoría de las veces, vamos a estar trabajando con simuladores primero y después vamos a estar trabajando con dispositivos reales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces los siguientes son los dispositivos reales.
Por dispositivo real nos referimos a una computadora cuántica física que implementa los qubits de alguna manera. Y nosotros vamos a tener acceso a ellas gracias a que IBM ha decidido crear una plataforma para tal efecto, ¿no? Esta se llama IBM Quantum Experience. Una computadora real debe cumplir actualmente, al menos, porque ya hay una extensión de estos criterios, pero los primeros criterios que se tomaron como válidos para decir, ok, esto es una computadora cuántica, son estos criterios que el señor Di Vincenzo se inventó en algún punto y a todos les pareció que era suficiente para definir una computadora cuántica como tal. Y de lo principal es que para considerarse una computadora cuántica deben ser capaces de poder caracterizar los qubits. Es decir, que cada qubit sea por sí mismo, exista, no tenga que depender de uno de otro. También debe tener la capacidad de inicializar el estado de los qubits a un estado simple como 000, como lo que hacen justamente las computadoras de IBM. Todos los qubits inicialmente, cuando creamos un circuito, empiezan en el estado 0. También debe tener un conjunto de compuertas, porque pues ¿para qué quiero los qubits si no les puedo modificar el estado? Los debo poder medir, los debo poder transmitir. Eso de los qubits voladores hay que revisarlo con calma y sale del alcance nada más su nombre particular, Flying Qubits. Actualmente existen diferentes maneras de implementar estos qubits. Esta lista no es exhaustiva, pero de lo que más suena son qubits de este tipo. Por ejemplo, los que lo implementan con iones atrapados, lo que están haciendo es lo que promete. Aquí está ahí está un ion que va a representar, que va a fungir como el qubit, y la manera en la que lo están atrapando, digamos, es haciéndole incidir láseres. Y ya con eso, el qubit pues ya no se mueve con la libertad, el ion ya no se mueve con la libertad de que quisiera, sino con lo que yo lo estoy manipulando, ¿no? Y en particular, las computadoras de IBM, la manera en la que implementan esos qubits es con superconductores. Esta imagen ya la vieron ayer y es como se ve los chips cuánticos de las computadoras de IBM. De lo primero que necesitamos para utilizar la plataforma de IBM Quantum Experience es crear una cuenta. La mayoría de nosotros va a ser suficiente tener una cuenta para desarrolladores. Esta es la cuenta pública, la que cualquiera puede hacer y nos da acceso a ciertos dispositivos de IBM. Existen otros tipos de cuentas, como la que es para educadores. En esta, que tiene una cuenta de este tipo, tiene cierta prioridad al momento de encolarse y cuando mandan una ejecución de circuito. Los investigadores incluso son motivados en el sentido de que si realizan una investigación con las computadoras cuánticas de IBM, pueden llegar a ser acreedores a premios que da el mismo IBM. Y para negocios, bueno, eso ya son palabras mayores, son contratos directamente con empresas dedicadas a hacer usualmente cosas ya más de la industria, pero que quieren utilizar las computadoras cuánticas para resolver sus problemas. Los dispositivos reales en la nube, aquí es un ejemplo de la lista, como nos la muestra el IBM Quantum Experience. En esta nosotros vemos diferente información por dispositivo, como por ejemplo la cantidad de qubits que tiene, que está un poco chiquito, pero aquí está la cantidad de qubits. Hay dispositivos más chiquitos de solo 5 qubits. Y, por ejemplo, ahorita les enseño otra pantalla. Aquí se ve un candadito. Ese candadito significa que yo no tengo acceso a ese dispositivo, porque mi cuenta es de tipo pública. Y así como hay dispositivos reales en la nube, obviamente, también hay simuladores en la nube.
Y dices, ¿para qué si con mi computadora tengo? Pues no tengo. Por ejemplo, este simulador tiene 5000 qubits. Jamás podríamos simular en las computadoras personales 5000 qubits. Por ello, no debemos descartar la utilización de los dispositivos simulados en la nube, porque en los servers de IBM podemos ejecutar cosas bastante interesantes dada la cantidad de qubits que nos provee. Hay un concepto que hay que conocer al momento de trabajar con las computadoras cuánticas de IBM, que se llaman proveedores. Las cuentas públicas pertenecen a este proveedor, IBMQ, OpenMain. Cada una de las partes significa algo, tienen una estructura de tipo árbol en donde podemos tener ese acceso a los diferentes dispositivos. Como cuenta pública solamente tenemos acceso a esa rama, y al momento de que nosotros mandamos a ejecutar nuestros circuitos, la plataforma nos va a devolver una instancia de tipo yo, es un objeto, y con este es que vamos a poder rastrear la información de nuestra ejecución, como si sigue encolado o si ya está ejecutando, o de ahí le sacamos los resultados, y ese job está directamente asociado al proveedor. Entonces, aquí les voy a enseñar un poco de la IBM Quantum Experience. Les echo el zoom. Aquí está la lista, ¿no? Como les decía, aquí hay un candadito en donde me dice, o sea, aquí existe, pero tú no tienes acceso. Y a la mayoría no tengo acceso, ¿no? Porque mi cuenta es de tipo pública. Si yo le pico a cualquiera de ellos, me va a dar más datos, más información de ese dispositivo real que puedo acceder a través de la nube, como por ejemplo las compuertas que puedo ejecutar ahí, y la cantidad de trabajos que están encolados. Entonces ya hay de mí si uso ese porque se va a tardar un rato, dado que hay 45 encolados, y está tranquilo, ha habido cientos de qubits, digo, de jobs encolados, digamos. Y puedo obtener muchísima más información, como su arquitectura de esos 32 qubits, cómo están conectados, quién se habla con quién, la frecuencia a la que están trabajando. También podemos ver cómo se comportan de manera individual esos qubits, entre otras cosas. Por ejemplo, de los que sí tengo acceso con mi cuenta pública, son las computadoras chiquitas. Nótese que nada más me dejan usar 5 qubits como máximo, un qubit. Aquí puedo saber si está en línea, porque a veces las bajan para darles mantenimiento. ¿En qué versión está? Sus compuertas. Solo 7 jobs encolados. Igual me conviene mandar ahí mi circuito para que no sea tan tardado. Los errores que tienen, etcétera. Toda esta información la podemos acceder desde Qiskit. Y esa información nos interesa accederla desde Qiskit porque entonces podemos tomar decisiones en base a eso para realizar nuestra lógica, ¿no? ¿Qué necesito para usar los dispositivos reales, programáticamente hablando? Necesito una cuenta, necesito importar esta clase. De una vez que tengo mi cuenta, yo voy y genero un token y lo guardo, le hago el save account solamente una vez ever. Lo que sí tengo que hacer es el load account cada vez que estoy ejecutando un contexto nuevo. Por ejemplo, cuando abro un notebook, ahí tengo que hacer el load account, pero para las celdas subsecuentes ya no necesito volverlo a cargar, ya está en ese contexto, como les digo. El token lo vamos a generar aquí, le picamos a nuestro usuario, luego le damos a... aquí está. En esta parte de la derecha nosotros ya nos va a dar un toque, le podemos dar copiar o le damos regenerar si es que todavía no lo tenemos. Es una cadena alfanumérica bastante larga, la cual vamos a sustituir aquí como cadena, entre comillas.
Y ya sería todo. Con eso ya tendríamos acceso. Entonces vamos a ver cómo es que se utiliza, ¿no? Esto ya lo platicamos rápidamente. Básicamente lo que necesito es esta clase. Yo también quiero el Quantum Circuit y demás para crear los circuitos. Salvamos la cuenta una vez, con que la ejecutemos una sola vez mientras nos dure el token, la cargamos y lo que podemos hacer es pedirle los proveedores. Puedo hacer este punto providers porque ya cargué la cuenta. Y como les había mencionado, como mi cuenta es pública, solamente tengo un solo proveedor que está bajo este árbol. Entonces, ahora sí, así como le preguntábamos a air.getBackend, que nos regresaba un simulador, ahora le voy a pedir a mi proveedor, al único que tengo, dame un backend. Y le puedo decir cuál. Este es un simulador, a modo de ejemplo. Los nombres son los que vimos hace rato en los cuadritos negros que el mismo IBM nos muestra en la plataforma. Generamos un circuito y ejecutamos este circuito en este objeto backend, pero este objeto backend ya apunta a un dispositivo en la nube, en este caso porque es un simulador. Entonces lo que va a pasar aquí al momento de hacer este run es que se va a tardar un poco porque se va hasta los servers de IBM, seguramente va a estar encolado, va a quedar atrás de otras ejecuciones que llegaron primero y para cuando nos regrese el resultado ya habrá pasado un ratito, ¿no? Los simuladores en la nube no son tan tardados. Y ya puedo trabajar con los resultados que me está regresando como con cualquier simulador. Y, por ejemplo, obtener los conteos. Y me dice, ok, después de ejecutarlo en el simulador en la nube, estás obteniendo este resultado. Ya vimos que tenemos un proveedor, pero ese proveedor nos da varios backends. Tampoco es que nos limiten tanto, ¿no? Y puedo saber cuáles son con esta línea de punto backends y me dice, ok, este es un backend. Pero es simulador, porque es de esta clase, ¿no? Y los interesantes pues van a ser estos que sí son dispositivos reales. Como les mencionaba, no hay que minimizar el uso de los simuladores en la nube. Por ejemplo, el Kazan Simulator que se usó en el ejercicio anterior tiene 32 qubits. Eso significa que esa computadora o ese server de IBM tiene que ser capaz de manejar 64 gigabytes solo para representar los números complejos de esos 32 qubits. Solamente para eso. Además, necesitamos la memoria para el sistema operativo, necesitamos la memoria para las compuertas, necesitamos la memoria para los pasos intermedios de las operaciones, necesitamos la memoria para que guarde los resultados. O sea, es una cantidad increíble de memoria. Ahora imagínense el que es capaz de manejar 5000 qubits. Así como le preguntamos los backends, podemos empezar a meter filtros para pedirle que nos dé ciertos backends, como a en donde le digo simulador igual a false, entonces ya no me regresa los simuladores y me regresa solamente los que son dispositivos reales. Y podemos complicar estos filtros tanto como queramos, de tal modo que, no sé si se acuerdan, teníamos un dispositivo real de un solo qubit, a lo mejor ese no me va a servir, entonces yo le digo, pues sí, regrésame a los que tengo acceso, pero que tengan más de 3 qubits, al menos 3 qubits, ¿no? Y algo que está genial es que podemos preguntarle de esos devices que son reales y tienen más de 3 qubits, ahora dame el que está menos ocupado. ¿Por qué quiero el menos ocupado? Para que al momento que yo mande la ejecución de mi circuito, pues sea lo más rápido posible. Claro, si lo único que te importa es el tiempo de ejecución, porque si lo que te importa es qué compuertas tiene, entonces no va a ser cualquiera, ¿no? No nada más va a ser el menos ocupado. En este ejemplo,
utilizamos ese device menos ocupado y lo que va a pasar es que igual se va a tardar porque es un dispositivo en la nube, es un dispositivo real, es un dispositivo en donde aunque es el menos ocupado no significa que la cola sea muy chica o que esté en cero, puede ser el menos ocupado con 100 trabajos pendientes por realizar. Entonces, la ejecución de esto va a depender de ello y puede tardar hasta horas. Nosotros podemos sacarle información a esos backends, así como desde la plataforma gráficamente podemos ver esos datos, también lo podemos ver utilizando la API de Qiskit. Y le podemos pedir cuál es el nombre, cuál es su estatus. En el momento de ejecución de esta línea tenía 7 trabajos pendientes. Podemos pedirle sus compuertas disponibles, las que tiene implementadas. Cuánto es el máximo de experimentos que puede ejecutar, el máximo de shots que puede ejecutar. O sea, si yo le pido más de esto, pues me va a regresar un error. Y le podemos pedir otro tipo de información con sus propiedades, como, por ejemplo, el tiempo T1, el T2. De eso van a ver más detalle mañana. El error con el que se está manejando, la frecuencia de resonancia, detalles técnicos del dispositivo físico. El job, el objeto job, como ya se les había mencionado, es el que me va a ayudar a rastrear qué está pasando con el circuito que yo mandé ejecutar a la nube. Entonces, por ejemplo, aquí, déjenme un poquito más chiquito, nada más para ver qué pasa cuando lo mande a ejecutar. A ver si tenemos suerte. Se va a ejecutar más o menos rápido. Pero si no, lo que hacemos es que le pregunto, ¿todavía estás ejecutándote? Entonces voy a seguir esperando hasta que termines. Mientras su estatus no sea determinado, cancelado o error, yo sé que sigue vivo y entonces voy a seguir esperando y sé que todo está bien porque no ha sido cancelado, no ha habido ningún tipo de error. Ahorita ni siquiera me ha regresado el objeto job. Pues sí, también varía la hora del día en la que se mandan a ejecutar. Que considerar que cualquiera en el mundo puede hacer esto y si lo mandamos a ejecutar en donde la zona horaria cae en el mar, pues entonces vamos a tener más chance, ¿no? A que si lo mandamos a ejecutar en una zona horaria con pico que coincide con nuestro horario. Sí, no, ni siquiera me regresa el job. Bueno, ahorita regreso a ver si ya avanzó. Y de la misma manera que podemos ir a la plataforma y preguntar por los detalles de un dispositivo, también lo puedo hacer aquí, a nivel local, aunque forzosamente se va a la nube de preguntar, pero yo puedo tener aquí, como yo pregunté cuál fue el backend menos ocupado, entonces va a cambiar con cada ejecución. Y para conocer los detalles justamente de ese backend menos ocupado, yo utilizo este paquete de Qiskit que nos proporciona la información detallada justamente de ese dispositivo. Y aquí puedo ver la arquitectura, la que me va a servir para diseñar mi circuito, porque ya sé que ya no voy a poder hacer un control node, por ejemplo, entre el qubit 0 y el qubit 4. ¿Qué compuertas tengo disponibles? Dadas estas compuertas, yo debo de hacer el transpile, porque yo por ahí puse que ejecutara una compuerta Hadamard, pero no existe tal. Entonces, si hago el transpile, va a convertirlo a estas compuertas y voy a poder seguir con la ejecución de ese circuito que diseñé. Y aquí está la información física a nivel de errores, qué está pasando ahí para saber qué podemos esperar, y etcétera. Vamos a ver cómo le fue.
No, está saturado. Pero bueno, en el notebook que ya se descargaron, ahí pueden probar hasta que regrese algo y pueden ver cómo el uso principalmente de la información del estatus del job, que nos sirve para monitorear ese trabajo que mandamos a ejecutar a un dispositivo real en la nube. ¿Alguna pregunta? No realmente. La diferencia radica, ya empezó a ejecutar aquí, radica en que a lo mejor la conexión nos va a incrementar el tiempo, porque si yo lo ejecuto desde aquí, desde mi computadora local, entonces el tiempo que le tome a la conexión llegar a la plataforma de IBM, pues es algo que le tenemos que sumar. En cambio, si yo ya lo estoy haciendo directamente desde la interfaz gráfica de la plataforma, pues me voy a estar ahorrando ese tiempo, pero sería la única diferencia. El token no tiene duración en principio. De hecho, más bien quien así lo desee, genera un nuevo token porque se te perdió, porque te cambiaste el compu o no sé. Pero en principio no expira por sí mismo. Fíjate, yo creo que eso fue lo que pasó aquí. El tiempo más bien que se tardó fue en llegar a la plataforma y una vez que llegó allá, el job tardó en colado más o menos 6 segundos y ya me regresó el resultado. Entonces ahí el mayor tiempo que esperamos en este ejercicio fue debido a la conexión. Porque la conexión pues depende de muchas cosas, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Sí, también les voy a enseñar esta parte de la plataforma que se llama Quantum Composer. Este Quantum Composer nos deja hacer, voy a tener que hacerlo más chico para que se vea. Nos deja crear nuestros circuitos directamente aquí. Nosotros podemos ver el efecto de aplicar las compuertas. Luego, digamos. También podemos ver ese estado final en la representación de la QSphere. No me hizo nada. Le puedo quitar compuertas. Ahora sí ya cambia el estado, ¿no? Le puedo agregar qubits. Entonces, como le agregué qubits, ya tengo 2 a la 3 igual a 8 posibilidades de estados. En particular para estas compuertas, pues nada más voy a tener aquí y aquí. Aquí está la representación en la QSphere. Aquí tenemos el código equivalente en el OpenQASM. Como ya les mencionaron, es como el equivalente al ensamblador, en el sentido de que es de más bajo nivel. Y lo padre también es que aquí podemos mandar a ejecutar este circuito directamente a una computadora real. Aquí me deja elegir cuál quiero. Vamos a ver. Esta no voy a poder porque solo es de un qubit. Necesito una de 3 qubits. Esta, por ejemplo. No, pero está pausada. Esta puede ser. Yo aquí le elijo cuántos shots. El proveedor es el único que tengo. Pero si tuviera más, podría elegirlo aquí. Le damos un nombre para que lo podamos distinguir. Podemos agregar más datos para luego poder buscar entre nuestros resultados y le damos a ejecutar. Y ya lo mandó más o menos. Fíjense, aquí me dice, ¿qué vas a ejecutar si no estás midiendo nada? Entonces le digo, bueno, ok, mídeme los 3 qubits. Entonces ahora sí ya lo puedo mandar a ejecutar. Y ya está ejecutando. Y nosotros vamos a obtener el resultado aquí, en donde tenemos la lista de nuestros trabajos, nuestros jobs que mandamos. En particular, este lo hizo bastante rápido porque yo le puse de nombre. Entonces, estos son los resultados de la ejecución de mi circuito de prueba y aquí están. Estos resultados, estos conteos, son de ejecutar este circuito en una computadora real. Entonces, esto nos facilita, aunque como ven, la interfaz de repente se traba y demás, y crear circuitos demasiado grandes aquí, pues no va a ser tan cómodo. Por eso tenemos Qiskit, ahí tenemos bastante más libertad programáticamente hablando.
¿Alguna otra cosa de estos que ya vimos? Muy bien, vamos a continuar con la visualización de resultados. Ayer ya vieron un poco con la parte de la esfera de Block y la Q-Sphere, pero vamos a ver qué más podemos hacer. La visualización es importante en el sentido de que nos ayuda a entender de una manera más rápida qué está pasando con nuestros resultados. Es algo natural en nosotros sentirnos atraídos por los colores y por los patrones, y por ello Qiskit nos da maneras de graficar estos resultados. La más usada, la que más se ve, de la que más se habla es del histograma. Y un histograma representa los resultados en una manera agregada. En el caso particular de los circuitos, es cuántas veces está sucediendo un estado u otro. Y la altura en el histograma nos está diciendo ese conteo. La interpretación del plot histogram de Qiskit ya nos traduce la información a probabilidades, que básicamente es el porcentaje que le corresponde a esos conteos. Lo que necesitamos es importar las múltiples funciones que nos provee Qiskit a través de su subpaquete tools.visualization. Y así como tenemos el plot histogram, el plot state city que ya vimos hace ratito, tenemos otro tipo de gráficas que podemos utilizar. Y esto pues es muy visual. Vamos a ver directamente qué está pasando en nuestro notebook. Aquí está este import de warnings porque Qiskit ha estado avanzando muy rápido y ya no es compatible, o bueno, tenemos un warning de deprecation con respecto a Matplotlib. Entonces, constantemente, si no agregamos estas dos líneas, vamos a estar obteniendo ese mensaje que sale en rojo, pero solo es un warning. Y para evitarlo, pues las ponemos y entonces es más cómodo. Esperemos que en algún punto tanto Qiskit como Matplotlib se vuelvan a unir amablemente y ya no tengamos esos warnings. Cuando tenemos poquitos qubits no entrelazados, la esfera de Block es muy útil para ver qué está pasando. También es muy útil para entender los efectos de las compuertas, como lo vieron ayer con varios ejemplos. Entonces nosotros podemos guardar el estado que representa el resultado final del circuito, y ese estado se lo podemos mandar a esta función que es plot block multivector. Y nos va a pintar en qué punto está ese estado en la representación de la esfera de Block. Y como yo lo guardé tanto antes de aplicar la compuerta H como después de aplicar la compuerta H, entonces yo puedo graficar ambos, ¿no? Antes está en el estado 0, todos los qubits empiezan en el estado 0, y después de aplicar la compuerta H, pues ya va a quedar sobre el eje X, que significa que es el estado 0 más 1 y todo dividido entre raíz de 2. Y esta es la gráfica que les digo, siempre es bien común utilizarla porque podemos saber de manera rápida cuál es el resultado que estamos obteniendo. Y estamos obteniendo aproximadamente la mitad en 0 y la mitad en 1, porque como lo que vemos aquí, este estado no está ni en el estado 0 ni en el estado 1, entonces cuando le pedimos que colapse, es decir, hacemos esas mediciones y ejecutamos el circuito, entonces a veces va a colapsar aquí y a veces va a colapsar acá. Por eso el histograma nos está diciendo esa información. Como vimos hace rato, si yo pido el histórico o ese get memory, yo puedo saber exactamente en qué ejecución obtuve un 0 y en cuál obtuve un 1. Pero para no estar revisando numerito por numerito las 1024 veces, que es el default, entonces yo utilizo el histograma, que es el agregado de esos resultados, y ya puedo ver que efectivamente la mitad del tiempo me está saliendo un 0 y la otra mitad del tiempo me está saliendo un 1.
También ya les había mencionado que este plot histogram ya nos está interpretando la información como probabilidades, entonces estos números nos van a sumar un 1 porque tienen que representar una probabilidad, aunque yo ya lo estoy ejecutando en este ejemplo 8,000 veces. De esas 8,000 veces, el 48.8% está saliendo 0 y el 51.2% está saliendo 1. Lo vimos en el notebook anterior, es el estado de Bell, y por ser estado de Bell vamos a estar obteniendo o 00 o 11, aproximadamente la mitad de las veces. Pero tú dices, bueno, con que yo imprima esto, ya lo entiendo, ¿no? Se ve que aproximadamente son el mismo número, y entonces, ¿para qué quiero el histograma? Bueno, si tu estado final es de dos posibilidades, o 2 de 4, como en este caso, pues igual no es tan útil, ¿no? O no necesitas hacer este plot. Pero, ¿qué pasa si tenemos 5 qubits? Si tenemos 5 qubits, entonces vamos a tener 2 a la 5 posibilidades de estados finales, o sea, 32. Y entonces aquí sí es útil, ¿no? Aquí yo puedo ver de manera rápida qué estado final es el que tiene más probabilidad de suceder. Este ejemplo no representa nada, ¿no? Es al azar. Pero si representara algo, entonces yo digo, ok, esta barra es la que tiene más probabilidad de ocurrir. Entonces este es mi estado que va a estar sucediendo con más probabilidad al momento de estar ejecutando en particular este circuito. Es entonces que el histograma se convierte en una herramienta muy útil. Lo que les digo, ¿qué pasa si simplemente imprimo los conteos? Pues hasta flojera da, ¿no? Y dices, ¿cuál es el que tiene más? Pues es un poco más complicado. Ahora, si tuviéramos 6 qubits, tendríamos 2 a las 6 posibilidades. Esto se incrementó ya a 64 posibilidades, y entonces revisar los datos crudos va a ser realmente complicado. El histograma lo podemos manipular, en el sentido que podemos hacer que se vea más bonito, por ejemplo, con los colores. Podemos juntar información de 2 estados, o más bien de 2 ejecuciones, y al plotearlas juntas vamos a poder hacer una comparación mejor, como es en este caso. Aquí estamos ejecutando el mismo circuito 2 veces, y en la primera ejecución obtenemos las barras amarillas y en la segunda las barras negras, y si ejecutáramos muchas más veces tendríamos algo que se parece entre sí. Aquí a lo mejor no es muy interesante, pero sí podríamos poner al lado los resultados de 2 circuitos que tienen entre sí una ligera variación. Y entonces ya puedes comparar y ver, ok, este circuito está comportándose más como lo que yo quiero. Aquí está lo que les mencionaba de la matriz de densidad. La matriz de densidad, hace rato les dije, tenía que cumplir ciertas condiciones. Una de ellas es que debe ser hermitiana, y la generación de la misma es multiplicando el ket por el bra del estado. La mención es porque tenemos ciertas representaciones o ciertas funciones que nos representan esa matriz de densidad. Es común la matriz de densidad al momento de tratar un estado cuántico, no nada más como el vector de estado, sino en su forma matricial, porque eso nos permite operar de otra manera con la información. Entonces, para continuar con las formas que Qiskit nos permite graficar, pues tenemos la que ya habíamos visto, la que se llama State City, su nombre chistosito, porque se me asemeja a una ciudad. También le podemos cambiar los colores, tenemos la parte real e imaginaria por separado. Podemos graficar el estado en forma de Q-Sphere, en la cual podemos obtener más detalles que en la esfera de Bloch, como la fase. La fase no se puede ver en la esfera de Bloch. También podemos tener cómo se vería nuestro estado si lo representamos con operadores de Pauli. Si yo mi estado que he estado dibujando con estas
gráficas, lo expresara con operadores de Pauli únicamente, entonces tendría esto, tendría el operador I, producto tensorial I, con un valor de 0.25, y por ejemplo el Y, producto tensorial Y, con menos 0.25, y etcétera. También tenemos la posibilidad de graficarlo como un diagrama de Hinton. Esto ya es más especializado, el chiste es que se puede. Y el estado de Bell, como se mencionó ayer, como está enredado los dos qubits, no se pueden ver en la esfera de Bloch, pero sí lo podemos ver en la Q-sphere. Y aquí vemos claramente que una parte va a ser el estado 00 y la otra parte va a ser 11, con una fase que está más o menos aquí por el color. O sea, es decir, una fase de 0 en el sentido de que no hay nada multiplicándole atrás a estos estados. Si tuviéramos el segundo estado de Bell, el 1,1 estaría en negativo. Tendría una fase de -1. De forma general, podemos graficar utilizando una esfera de Bloch la posición que nosotros queramos, y esto nos puede servir para explicar cosas o para nosotros mismos entender si está posicionado aquí y luego le aplico cierta compuerta donde se va a mover. La esfera de Bloch es mucho de esa representación inicial para entender los estados cuánticos. No hay que olvidar que una esfera es un qubit nada más. ¿Alguna pregunta? Y al igual que todo, esto es un overview general, tratando de buscar hablar de varias cosas, pero por supuesto no es exhaustivo la manera en la que podemos conocer exactamente todo lo que podemos hacer con Qiskit, es consultando su API, y ahí ya podemos conocer todas las opciones que son vastas y poder ir satisfaciendo nuestras necesidades. Y ahora me adelanté, el Quantum Composer era ahorita, pero bueno, ya hablamos de él. Hablemos del ruido. Actualmente se considera algo muy difícil, bueno, no solo se considera, lo es. El crear computadoras cuánticas es algo difícil porque los efectos del ruido son bastante grandes. Entonces, tener una computadora cuántica que funcione como queremos que funcione no es cosa sencilla. De ahí que la mayoría de las computadoras cuánticas tengan poquitos qubits, porque no es fácil mantener el estado de esos qubits después de mucho tiempo. De manera general, nosotros usualmente pensamos en el ruido como cuando algo que escuchamos tiene sonidos que no queremos, pero en realidad el ruido aplica a algo más amplio, a cualquier interferencia entre cualquier tipo de onda. Y en particular le vamos a llamar ruido cuántico a esa interferencia en una computadora cuántica. Como les decía, las computadoras de hoy son ruidosas. Entonces, al momento de hacer nuestros diseños, nosotros debemos considerar ese ruido, porque si no lo consideramos, entonces, pues nos estamos haciendo tontos, pues. Si estamos pensando solamente en ejecuciones ideales, no va a servir de mucho, ¿no? Al momento de mandarlo a ejecutar una computadora real. Entonces, como les decía, el ruido es todas esas ondas que no queremos. Por ejemplo, tenemos una señal, no necesariamente de sonido, pero si por alguna razón una situación externa le está metiendo unas ondas deseadas, no deseadas, perdón, pues entonces está afectando
a nuestro a nuestra información o a nuestra onda, a nuestro sonido, que sí es agradable, porque se le está sumando información de otra cosa que no deseamos. Simplemente no la queremos ahí, pero a veces no tenemos ese control de si está o no está ahí. Entonces, como en el caso de las computadoras cuánticas, ¿va a estar ahí? Bueno, pues hay que lidiar con ello. Uno de los efectos que va a tener el ruido se le llama decoherencia. Y básicamente lo que va a pasar es que tenemos nuestro qubit y su estado, un estado particular, y una vez que le afecta el ruido, este qubit va a estar afectado. Y como se ve en el dibujo, va a estar no en la posición en la que yo quiero. Entonces ya no está representando el estado que yo quiero. Y vamos a hablar de decoherencia más para mañana. Pero básicamente eso es la decoherencia, ¿no? Para modelar ese ruido, para hacer mis circuitos que consideren ese ruido, yo lo puedo simular con antelación y puedo decidir qué cosas del ruido voy a considerar en el diseño de mi circuito. Para ello, AER nos provee el submódulo de noise y a su vez, adentro tenemos diferentes funciones y clases que nos van a permitir hacer este modelo. Veamos qué pasa. Hacemos los imports de todo lo que vayamos a necesitar. Nosotros podemos hacer esa combinación de canales de ruido porque sabemos que no solamente va a haber un tipo de ruido, sino que va a haber varios tipos. Pero yo mientras lo estoy diseñando y estoy modelando el ruido, yo decido qué considerar y qué no considerar. Podemos ir de menos a más y hacer que nuestro circuito maneje todos esos tipos de ruidos. Entonces podemos definir esos ruidos utilizando esas funciones, como esta que se llama Pauli Error, en donde yo le digo, ok, vas a meter este error de tipo Pauli, en el sentido de que yo puedo decirle, ok, voy a hacer como si le estuviera aplicando esa compuerta, pero no porque se la quiera aplicar, sino a modo de un error, de tal modo que yo pueda lidiar con ese error después, o sea, hacer una corrección, aplicar ciertas compuertas para corregir ese error que estoy metiendo a propósito, ¿no? Hay diferentes tipos, de los que no nos pueden fallar son el bit flip, en el que sabemos que ese error va a significar que en lugar de que esté en el estado 1 va a estar en el estado 0 y viceversa. Y el phase flip, que lo que va a significar es que nos va a estar metiendo una fase, que en el sentido matemático va a ser un signo menos o una i, etcétera, cualquier número que esté multiplicando al estado. Tenemos maneras de trabajar con estos errores, maneras de interpretarlos, como la representación de Krauss, a la cual les invito a que revisen el detalle aquí. Pero Qiskit, lo importante aquí es que está considerando diferentes cosas, no nada más cosas sencillas, sino cosas para nosotros hacer nuestros modelos de ruido tan grandes como queramos y tan complejos como lo necesitemos. Parte de las cosas que nos permite, pues, es hacer aplicar ese error y luego volver a aplicar la corrección y luego decir, ok, ¿qué tanto cambió? Si lo pude regresar, si lo puedo comparar a cómo estaba, y entonces
poder decir, ok, el ruido que yo estoy modelando funciona como yo quiero que funcione. Otro tipo de errores que existen, dado que es una computadora física, pues es al momento de leer. Nosotros leemos el estado final, por ejemplo, y nada más por el simple hecho de leer puede estar ocurriendo un error. Todo llegó muy bien al estado final, casual, le fue bien a la ejecución, pero a la hora de leer, error. Entonces también lo podemos modelar. Ya que definimos esos tipos de errores, ahora sí los agrego a mi modelo de ruido. Como les digo, yo decido qué errores incluir y qué combinación de errores también podemos utilizar para nuestros modelos de ruido. Aquí tenemos los métodos que nos ayudan a hacer tal cosa, como agregar el error a qué qubits o a qué compuertas en este caso, perdón. Puedo ver la información del modelo. Puedo agregar el error a un solo qubit en particular. En este caso, el qubit 0. Se lo puedo agregar a todos, se lo puedo agregar a 2 de 3, etc. Puedo agregar más tipos de error. Puedo modelarlo al nivel que yo lo desee. Y al momento de hacer la simulación, aquí creamos el circuito, pero al momento de hacer la simulación, yo le digo, vas a hacer la simulación con este ruido. Aquí está el ejemplo sin ruido, como lo hemos estado haciendo hasta ahorita, pero después cuando yo creé el backend, le voy a decir, órale, pásame este simulador, pero con este modelo de error que yo vine construyendo sentencias arriba. Y al momento de ejecutarlo, voy a tener ese ruido. ¿Por qué sé que tiene ruido? Porque yo ya sé que al ser un estado sin ruido me va a estar dando estos resultados, pero cuando le meto ruido, tengo información en otros estados que no deberían de estar sucediendo. Afortunadamente, en particular, este modelo sí me sigue dando en la mayoría en el estado 000 y en el estado 111, pero tengo información en donde no debería de tenerla. Pero lo estoy agregando porque sé que así va a funcionar en el dispositivo real. Entonces mejor lo considero y voy viendo qué tan afectado va a estar mi circuito con ese ruido que yo ya sé que va a estar ahí. Otro tipo de ruido es para los valores de T1 y T2, es el tiempo de relajación térmica y el tiempo de desfase. Mañana hay más detalles al respecto. El punto es que puedo obtener esa información y la puedo incluir en mis modelos de ruido. Y como vemos, en el mismo estado, en este otro tipo de ruido, me está generando estados no deseados, poquito, en realidad, al final del día los podemos descartar con cierto umbral y decir que el resultado final sí son estos, pero ahí está presente. A lo mejor en otro tipo de circuito, estos de en medio no van a ser tan chiquitos y sí van a causar confusión con el resultado final. Por eso tenemos que considerar el ruido. Y una cosa es que yo digo, bueno, le voy a meter este valor al azar de T1, por ejemplo, o se me ocurrió que mi bit flip se va a comportar de esta manera. Pero para no estarnos inventando, nosotros podemos sacar el ruido que tienen ciertos backends e incluirlo a nuestras simulaciones. De tal manera que ya no sean inventos míos, sino que realmente estoy obteniendo la información de un backend. A modo de ejemplo, tenemos este backend que se llama Fake Vigo. No es un backend, no es un dispositivo real, lo fue en algún momento el Fake Vigo.
ahorita ya no está en línea, y la información del ruido que tenía ese dispositivo real se guardó en esta clase que se llama Fake Vigo, y a partir de ahí podemos trabajar con sacándole su ruido y usándolo en mi simulación. Otra vez, a modo de ejemplo, tenemos la ejecución ideal. Ahora sí yo le digo al Air Simulator que desde un backend, no, bueno, más bien aquí, que genere un backend a partir de Fake Vigo. Y entonces, como Fake Vigo ya tiene su error, yo mando y ejecuto ahí. Y tenemos ruido. Estos estados no deseados que están aquí en medio. Nosotros vamos a poder corregir los errores generados por nosotros mismos o porque inherentes al dispositivo real con la ayuda de Qiskit-Ignis. Y ese es el tema de mañana. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, esto es todo por hoy. Si surgen preguntas después, con confianza en el Discord podemos manejarlas, podemos responderlas. Y felices diseños de circuitos. Sí, las compuertas pueden generar ruido, sí. Perfecto. Pues nos vemos en el Discord y mañana también a la misma hora. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.